Lo va a estar en su Principio, retiro. profe. Profe, ¿a qué opción ¿Ah? fue para que le quedara así? Vamos a hacerlo todo de nuevo, para que quede grabado. Ya, entonces, ya que no se vio mis 10 segundos que les pedí, voy a copiar los activos. Bueno, para el contexto de la grabación, voy a traer los estados financieros a un Excel para poder trabajar el análisis financiero. Entonces voy a copiar estos activos de SMU y los voy a pegar aquí, ¿ya? Lo que me aparece todo en una misma columna, ¿ya? O sea, en la columna B no hay nada, y ¿cómo puedo saberlo? Es que si yo agrando la A, me aparecen todos los datos de la A. Entonces yo lo que quiero es que me queden separados, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero que me quede separado sí o sí? ¿Con qué es lo que yo voy a trabajar? Con los montos, ¿ya? O sea, yo quiero que al menos esto me quede así. O sea, esta parte de miles, de los montos del año 2019 y 2018, me queden así. Al menos con eso yo soy feliz. Si las cuentas me quedan separadas, no importa, porque yo las sabré leer. Pero estos montos necesito que me queden juntos, ¿ya? Entonces, como quiero que me queden juntos, yo lo que voy a hacer es tomar toda la columna, voy a datos y pongo texto en columna. Ya, entonces selecciono datos y texto en columna. Lo que hace este texto en columna es lo que dice, poner los datos de esa celda en columnas. Entonces, para eso uno le tiene que decir a Excel cómo está la base de datos, cómo está delimitada. Entonces, primero me dice, está delimitada por algún carácter como coma o tabulaciones, o de ancho fijo, ¿ya? O sea, que siempre voy a tener, por ejemplo, 5 caracteres y ahí termina la palabra. Pero como les decía, por ejemplo, hay unas cuentas que dicen otros activos financieros y otras que dicen otros activos no financieros. Ya tenemos esos caracteres de más, por lo tanto no puede ser de ancho fijo, así que es de limitado. Damos siguiente, y en delimitaciones nosotros tenemos que decirle cómo se delimita, ¿ya? Por tabulación, como por comillas, no, porque no hay ningún dato así. Si uno lo selecciona, acá abajo está como cómo se vería y en verdad no hay modificación. Por punto y coma tampoco. Por coma hay alguno, ¿ya? Porque aquí dice corrientes, coma corrientes, pero realmente no es lo que yo quiero. Lo que yo busco es que los montos monetarios me queden separados unos de otros. Y lo que yo veo, que la única forma en que estos dos estén separados es por un espacio, ¿sí? Y si yo veo el final de la columna, así me quedan separados los montos, ¿ya? Por un espacio. Que si nosotros vemos la base de datos, por ejemplo, tomamos cualquier dato que está acá, aquí son 362 millones, espacio, 372 millones. Y yo sé que el primer número es del 2019 y el segundo es del 2018. Entonces yo lo que voy a decirle es que eso es lo que quiero. Entonces le doy siguiente y le doy finalizar. Bueno, aquí ustedes pueden darle ¿cómo se llama? El tipo de dato que es, pero no en todas tienen lo mismo, por lo tanto no es tan factible, ¿ya? No es tan óptimo que lo hagamos. Entonces damos finalizar y mágicamente esto se separa. Y ahí se separa por espacio. ¿Duda hasta ahí con esta magia? No, profe, no. No, entonces seleccioné datos, texto en columnas separados por espacio. Y me queda esto, que es un despelote más o menos. Lo primero que podemos sufrir es que aquí tenemos estos datos que están en gato y que básicamente es que el número es muy grande para la celda, entonces nos está exigiendo que ampliemos la celda. Y damos doble clic en la celda, o la otra manera que tenemos es que tomamos la celda y la agrandamos nosotros mismos, ¿ya? Pero si hacemos doble clic, automáticamente queda al tamaño que necesita. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ordenar esto. Entonces voy a tomar estas tres, que es el número número de la nota, el miles del 2019 y miles del 2018, los corto con control X y me los llevo bien lejitos. Me lo voy a llevar por aquí. De aquí voy a dar pegar. Voy a insertar una fila para decir que este es 2019 y este es 2018. Y eso. ¿Ya? Entonces ahora lo que tengo que hacer es tomar los últimos 3 datos, que yo sé que los últimos 3 datos son nota explicativa 2019 y 2018. ¿Cómo es que sé eso yo?
porque yo tengo aquí los estados financieros, entonces sé que las últimas 3 columnas son esas. Entonces lo puedo cortar y lo puedo pegar, o lo puedo tomar y lo puedo arrastrar. Y a mí me gusta copiar, o sea, cortar y pegar porque así no me equivoco dónde estoy haciendo, ¿ya? Entonces aquí tenemos otros que están, se dan cuenta, no todos estaban en el mismo, como en la misma columna, ¿ya? Entonces no podríamos haber dicho que son de caracteres por un ancho fijo, ¿ya? Aquí si se dan cuenta lo estamos transformando en el estado financiero que teníamos allá, en el PDF, aunque los textos o la descripción de cada una de estas cuentas no quedó exactamente en una misma celda, así como que no dice en la A4 no dice efectivo, equivalente, efectivo, sino que está separado, pero no importa porque lo podemos leer igual. Lo que nos importaba eran los montos. Entonces lo cortamos y lo pegamos, ¿ya? Y ahí si nos damos cuenta tenemos todo en un mismo lugar. Si queremos darle más formato, lo podemos poner con negritas acá, a los activos corrientes. El total de activo corriente lo vamos a dejar como encasillado en dos bordes, arriba y abajo, para que sepamos que eso es un total. Vamos a añadir con control más una celda, o ustedes pueden hacer con el clic izquierdo insertar, no hay problema. Aquí, acá, total activos no corriente, esto es un total, por lo tanto lo encasillamos, y el total corriente. El total de activos, perdón, también es un total, por lo tanto le vamos a dejar en casilla. Y listo. Esto también lo vamos a dejar en negritas. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, en las 3 columnas lo podemos centrar para que todo nos quede así. Y en estas que están acá, lo que podemos hacer es darle formato de contabilidad, ¿ya? Entonces le añadimos esto y nos aparece así. Y listo. Esto es muy parecido a lo que teníamos acá. Y listo. ¿Dudas? Profe, a mí me pasaba que cuando trataba de pegar de los estados financieros al Excel, se me pegaba en una fila. Entonces lo arreglé yendo a pegado, pegado Ujú. especial y dándole a pegado especial como texto. ¿Ya? Ya me quedó todo en columna, por si a Súper. alguien le pasa lo mismo. Ya, entonces, si nos aparece, en vez de todo en una columna, todo en fila, tenemos que ir a copiar, a pegar especial y ¿quién más? A texto, porque está A en texto. HTML por defecto. Ya. Entonces hay que pegarlo como texto. Eso. Lo vamos a anotar aquí. Pegar. Listo. Entonces aquí tenemos los activos. Ahora lo que yo voy a hacer, si me dan unos segundos más, es tomar los pasivos y hacer exactamente lo mismo. La pregunta es ¿para qué estoy haciendo esto hoy? Para hacer el análisis de liquidez. ¿Ya? Y de pasadita ustedes pueden utilizar esto para, bueno, aquí me reconoció al tiro porque está en la misma hoja que tiene que hacerlo igual en texto en columnas, ¿ya? Bueno, como les decía, esto también les va a servir para hacer la descripción de las cuentas, ¿ya? Entonces, matan 2 pájaros de un tiro, ¿ya? Entonces, vamos aquí, acá me faltó, pero voy a escribir aquí por pagar, voy a borrar esto, porque quiero que esté todo en un lugar.
Ay, ¿por qué? Me fui muy allá. Y hacemos exactamente lo mismo que en ante pasivos corrientes. Total pasivos corrientes. Lo encasillamos en bordes. Pasivos no corrientes. Total pasivos no corrientes. Patrimonio. Total patrimonio. Y total patrimonio y pasivos. Ahora seleccionamos todo esto. Hasta ahí. Y le damos formato en pesos. Y bueno, todo esto lo vamos a poner así. Y listo, ahí tenemos el estado de situación financiera. Okay, podríamos hacer lo mismo con el estado de resultado y traerlo todo inmediatamente al estado de resultado, pero nos vamos a dar cuenta que por el momento no necesitamos todas las cuentas, por lo tanto va a ser como una pérdida de tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos para el día de hoy. ¿Ya? Para el día de hoy vamos a ver el análisis de capital de trabajo, vamos a ver también los análisis de solvencia, que son la corriente, la ácida, la acidísima y el disponible, y vamos a ver la puntualidad de esta empresa respecto a su rotación y permanencia de las cuentas en días, ¿ya? Y estas serían las rotaciones que vamos a ver. Entonces, para eso, lo primero que podemos ver son las cuentas que vamos a necesitar, a ver si las tenemos. Entonces vamos con la primera, tenemos para el capital de trabajo que es activo corriente y pasivo corriente, ¿lo tenemos? Les pregunto. Sí, profe, se puede calcular. Ya, lo tenemos, entonces no hay problema. Luego de esto, como tenemos activo corriente y pasivo corriente, asumimos que tenemos inventario, efectivo y cuentas por cobrar, por lo tanto lo podemos calcular. Para las rotaciones necesitamos ventas, activos corrientes, ventas, cuentas por cobrar, costo de venta, inventario, costo de venta y proveedores. ¿Qué es lo que nos está faltando de esta parte de aquí? ¿Qué creen ustedes que nos falta? ¿Qué cuenta creen ustedes? El patrimonio, ¿no? No, aquí no dice patrimonio. De esta lámina que les estoy mostrando, ¿qué cuentas nos faltaría? El patrimonio está en los pasivos, o sea, en el estado de situación financiera que trajimos. Estoy de acuerdo Sí, con sí, el compañero del chat. También creo que es costo de venta. Ya, chuta, es que no veo yo. El costo de venta, sí, exactamente. El costo de venta y las ventas. Nos falta. Entonces, eso sí está en el estado de resultado y para eso lo vamos a traer. Entonces, vamos a traer solamente hasta la ganancia bruta. Y vamos a tener aquí un estado de resultado. Perdón, acá. Y lo vamos a pegar igual. ¿Ya? Entonces, aquí eh, están miles del 2019 y el 2018. Y este monto es de acá y esto es de acá.
Listo. Ahí tenemos los costos y los ingresos, que serían nuestras ventas. Ya, este monto nosotros sabemos que es una resta, ya, o sea, nosotros sabemos que por composición del estado de resultados es ingresos menos costos. Por lo tanto, por eso está el menos aquí. Nosotros lo vamos a dejar en positivo, básicamente porque sabemos que es una resta. Y vamos a dejar esta parte de ganancia bruta, la vamos a dejar una fórmula, ¿ya? Y la arrastramos hacia el lado. Y ahí sabemos que es el mismo monto que teníamos y tenemos los ingresos y los costos. Listo, ya tenemos la información que necesitamos, por lo tanto vamos a hacer el análisis. Ya, primero vamos a hacer un análisis de liquidez, donde vamos a necesitar a su vez el resultado del 2018, perdón, del 2019, 2018, como es la lectura y la variación. Ya hay alguna observación que vayamos a hacer del ratio propiamente tal, ¿ya? Entonces, vamos a hacer los ratios de liquidez y solvencia. Vamos a ver liquidez, solvencia, bueno, solvencia es lo mismo, capacidad y puntualidad. Ya, eso es lo que vamos a ver. Entonces, estos quiero que estén centrados y vamos a empezar, ¿ya? El primer ratio que vamos a ver, o más que ratio, es un cálculo, vamos a ver el capital de trabajo que tiene esta empresa, que sería activo corriente dividido, o sea, perdón, activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, voy aquí y voy a poner capital de trabajo. Vamos a decir que se lee en pesos. Lo vamos a dejar un poquito hacia el lado y vamos a decir que el capital de trabajo entonces era activo corriente menos pasivo corriente y lo vamos a seleccionar hacia el lado porque es la misma fórmula para la celda del 2018. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Existió una variación. Este dividido en este menos 1, así calculamos la variación. Pero aquí nos dice que aumentó un 17,04. ¿Es realidad eso o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Aumentó realmente o disminuyó un 17,04? Disminuyó. Entonces, para dejarlo, lo vamos a multiplicar por menos 1. Para decir que realmente disminuyó. Entonces, disminuyó el capital de trabajo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el capital de trabajo nos esté dando negativo? ¿Significa algo o no? Esto significa que la empresa no alcanza a cubrir sus obligaciones corrientes con sus activos corrientes. Y posiblemente para cubrir sus pasivos corrientes va a tener que utilizar activos no corrientes, ¿ya? Como depósitos a plazo, inversiones y liquidarlas para poder pagar. Y entonces, ojo aquí, esto nos da como una alerta y dice la empresa no está haciendo tan líquido, no se ve que es tan líquido, ¿ya? Pero no es concluyente, no nos dice como la empresa en general, ¿ya? Entonces lo que vemos, lo que tenemos que hacer aquí es seguir haciendo los ratios, ¿ya? Otro ratio que tenemos es el capital de trabajo dividido en activo corriente, es decir, cuánto es el porcentaje de representación de los activos corrientes sobre el capital de trabajo. Entonces, capital de trabajo dividido en activo corriente. Y capital de trabajo, que es el otro, va a ser dividido en inventario. ¿Cuánto es del capital de trabajo representado en inventario? ¿Cuánto es lo que representa? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el problema que vamos a tener con estos dos ratios?
capital de trabajo dividido en un activo corriente que es positivo. ¿Qué va a pasar con el resultado? Va a ser negativo. Ya, ¿y podemos explicar una participación en términos negativos o las participaciones pueden ser entre cero en números positivos? ¿Qué creen ustedes? ¿Que se puede mantener en negativo? Se mantiene, pero por ejemplo, si yo les digo, mira, el activo corriente es un menos 0,2% del capital de trabajo. Es lo mismo, da la misma como interpretación que yo les diga, mira, del capital de trabajo un 2% de activo corriente. ¿Es lo mismo? O sea, obviamente No. en términos numéricos no es lo mismo, pero ¿se entiende lo que trata de decir si yo lo digo en negativo? Como Sí, inmediatamente, así como sí, que... porque, Ujú. sí, profe, porque negativo básicamente nos diría que no se alcanza a cubrir con los activos corrientes. Ya, pero para eso entonces solamente debería mirar el capital de trabajo y darme cuenta de que es negativo, ¿sí? Nos vamos a dar Ujú. cuenta que estos dos ratios que vamos a calcular para cada año, básicamente no los podemos interpretar, ¿ya? O sea, nos sirven para seguir dándonos cuenta de que no alcanza, pero no se pueden interpretar como tal, ¿ya? Entonces esto es capital de trabajo dividido en activo corriente y el otro es capital de trabajo dividido en inventario. Y esto lo llevamos para acá. Profe, ¿y eso no se toman como si estuvieran con valor absoluto, así positivo? No. No. No, Ah, porque no es lo mismo. Porque no es lo mismo decir que el del capital de trabajo el 55% es activo corriente o el 101% de inventario, que decir que el menos 55%. ¿Ya? Entonces, estos ratios ya, profe. básicamente quedan sin interpretación. Como que bueno que los calculamos. ¿Ya? Pero no nos aportan una mayor información a lo que ya sabemos, que básicamente tenemos un capital de trabajo negativo. ¿Ya? La idea es que los cálculos de los ratios financieros no sea calcular por calcular ratio, sino que ojalá cada ratio que nosotros calculemos nos entregue una información adicional, nos entregue una información que sea provechosa, ¿ya? Porque si no, sería calcular solamente por calcularlo, ¿ya? Por eso estos dos quedan sin interpretación y no nos entregan una mayor como información, ¿ya? Entonces vamos con los siguientes porque aquí quedamos, ¿ya? Vamos con todos los de liquidez de solvencia que se expresan en veces. Y vamos con la razón corriente y ahí le vamos a ir quitando ciertas cuentas. Entonces, vamos a hacer la razón corriente, vamos a hacer la ácida, acidísima, acidísima, em, y la del disponible. Estas son cuatro y estas se expresan en veces. Y se expresan en veces. Entonces, la razón corriente, según nuestra fórmula que está acá, es activo partido en pasivo corriente. Entonces, vamos con eso. Activo corriente dividido en pasivo corriente. Y nos da este número que está acá. Ya le vamos a quitar decimales, vamos a dejarlo solo en 2 decimales y vamos a ver la variación que tuvo. Este dividido en el anterior, menos 1. Entonces nos damos cuenta que disminuyó un 5,98%. ¿Sí? Vamos a darle con los otros y ahí vamos a hacer una gran conclusión respecto a liquidez, ¿ya? Entonces, ácida, la ácida era el activo corriente, vamos a poner aquí, la ácida es activo corriente menos el inventario, entonces tenemos el activo corriente menos el inventario que está acá, y todo eso dividido en el pasivo corriente. Ahí, y listo. Ya vamos con la acidísima,
es, además de quitarle el inventario, va a quitarle las cuentas por cobrar. Entonces, es el activo corriente menos el inventario menos todas las cuentas por cobrar, que sería deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, y cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Todo eso dividido en el pasivo corriente. Vamos con el disponible, que el ratio disponible es efectivo equivalente efectivo dividido en pasivo corriente. Entonces, efectivo equivalente efectivo dividido en el pasivo corriente. Listo. Ya, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué significa la razón corriente? Significa la capacidad que tiene la empresa de cubrir sus pasivos con sus activos. ¿Qué significa que dé menor a 1? ¿Qué significa? Que no tiene la capacidad. La empresa no tiene la capacidad de cubrir no puede cubrir sus pasivos corrientes, ¿ya? Una sola vez, ni una sola vez, ¿ya? Por lo tanto, esto tiene relación a el capital de trabajo. ¿Nos están diciendo lo mismo? ¿Que nos están tratando de decir que la empresa no tiene cómo cubrir sus obligaciones? Sí. Sí, es ¿Ya? lo mismo. Sin embargo, esta nos está diciendo en veces. O sea, esto estaba en montos y dijimos que en montos de repente es un poco difícil de entenderlo. Pero en veces aquí nos damos cuenta. Si ustedes quieren ver esto como un porcentaje, no. Ya como no se puede. Pero quería ver esto de un 100% cuánto podemos cubrir. ¿Ya? O sea, bueno, sí estaba bien. Un 65% solamente de mis activos pueden cubrir mis pasivos. ¿Ya? Perdón. Solo un 65% se puede cubrir con mis activos el cumplimiento de mis pasivos. Y un 69% el 2018. Entonces, si vamos viendo ratio por ratio, nos vamos dando cuenta. Disminuyeron. Todos disminuyeron en 2019. ¿Ya? Ahora, sin embargo, los últimos dos fueron los que tuvieron mayor cambio. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cada uno qué significaba. Entonces esto es con mi activo total, o sea, mi activo corriente total, dividido en mi pasivo corriente total. Ahora, la ácida significa qué pasa si yo le retiro o si no considero el inventario para cubrir mis obligaciones. ¿Qué pasa con esta empresa? ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? ¿Qué decíamos? Que los ratios tenían que ir bajando, o sea, tenían que ir cayendo un monto a otro. Pero ¿qué pasaba con este monto? O sea, pasamos de poder pagar un 65% de nuestras obligaciones a poder pagar solamente un 30%. ¿Qué podríamos decir ahí? Existe una dependencia en inventario, ¿ya? Porque casi la mitad de lo que estamos cubriendo con nuestros activos corrientes representaba ser el inventario, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros lo retiramos? Ahora vamos a poder cubrir la mitad o menos de la mitad de nuestra obligación. Entonces existe una dependencia en inventario. Pero esto tiene relación con el giro de la empresa. O sea, puede que no sea tan raro porque si vemos de un periodo a otro, igual sigue siendo un 0,3, a pesar de que cayó casi un 9%, o sea, casi un 9,5%, ¿ya? Pero esta empresa es SMU, que es parte de, o sea, que es el conglomerado de mayorista, de Aldi, de Unimark, ¿ya? Donde trabajan con arte inventario. Por lo tanto,
o sea, básicamente el giro depende del inventario, comercializan productos, no es lo mismo que si estos ratios nos hubieran dado, por ejemplo, en una empresa de servicio. No tendría explicación una empresa de servicio razonable en que tenga sus ventas mayor dependencia de los inventarios, ¿ya? Más que del servicio propiamente tal, ¿ya? Entonces vemos aquí una dependencia sobre el inventario, entonces ahí nos da el primer ojo que dice como, ojo con la cuenta de inventario que hay que analizarla, hay que ver si eso fue un sobrestock, como por porque nos equivocamos, por ejemplo, en comprar y aumentar en los inventarios, porque una revaluación de inventarios o porque básicamente nos quedamos con stock porque no estábamos vendiendo, ¿ya? Entonces todavía nos queda información por analizar. La acidísima, además del inventario, le quita las cuentas por cobrar, es decir, además del inventario y mis clientes, cuánto es lo que yo puedo pagar y cada vez puedo menos. Y por último, el disponible es solamente con la caja efectiva que yo tenga. ¿Puedo cubrir mis obligaciones? No. Incluso esta fue la que más disminución tuvo. Y entonces lo que puede haber hecho aquí la empresa fue, no sé, una modificación en su política de efectivo dentro de la empresa, es decir, que tiene que mantener menos efectivo disponible. Lo otro puede haber sido porque modificó desde el disponible, del efectivo equivalente efectivo, lo transformó a un activo no corriente, por ejemplo, una inversión, o porque tuvo que hacer otro tipo de inversiones por el 2019 propiamente tal que teníamos una crisis social y pudo haber tenido daños, ¿ya? Entonces aquí lo que vemos es que, bueno, seguimos diciendo que la empresa no tiene capacidad de cubrir sus activos, pero podemos analizar además cuál es la dependencia de las cuentas entre cada uno. Ya, o sea, si nos damos cuenta acá, igual las caídas, por ejemplo, del 2018 no son tan grandes entre la ácida, la acidísima y el disponible, como sí lo fue entre la corriente y la ácida, ¿ya? O sea, si se dan cuenta, aquí es de 0,7 casi a 0,3, y después solamente de 0,3 a 2 y de 2 a 1. ¿Sí? Aquí se puede ver como más caída, pero es el 2019, entonces hubo algunos problemas. Ya vamos ahora con los siguientes, que serían los de solvencia, puntualidad. Entonces, para eso vamos a analizar las rotaciones y las permanencias. ¿Y a qué rotaciones vamos a analizar? Vamos a analizar rotación de activos corrientes, la capacidad de los activos corrientes de generar ventas, la rotación de clientes, cuántas veces rotan nuestros clientes, la rotación de inventarios y la rotación de proveedores, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto aquí y vamos a ver acá la permanencia, la puntualidad, permanencia. Entonces para eso vamos a ver la rotación de activos corrientes, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de inventarios, la rotación de proveedores. ¿Ya? Entonces, bueno, la rotación de activos corrientes era ventas dividido en activos corrientes, entonces va a ser ventas dividido en activos corrientes. Lo mismo para el 2018 y esto lo vamos a decir en veces. ¿Sí? Entonces esto también está expresado en veces, estas rotaciones, cuántas veces rota en un periodo de tiempo. Y queremos ver también las variaciones. ¿Sí? Entonces los activos corrientes rotan 6,34 veces, mientras que el 2018 rotan 6,17 veces. ¿Qué está pasando con los activos en general? Existe un aumento en la utilización de los activos corrientes para generar, ¿ya? Estamos generando más ventas. Entonces, esto se puede haber dado por dos opciones, que las ventas hayan aumentado o los activos corrientes hayan disminuido. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Los activos corrientes de un periodo a otro disminuyeron y las ventas aumentaron. Entonces pasó que las ventas aumentaron y a su vez los activos circulantes disminuyeron. Entonces uno puede añadir aquí
que esto es explicado por una disminución de activo corriente y aumento en las ventas. Ya, o sea, por eso se dio esta mayor rotación. Entonces, en este caso, más que la mayor utilización de activos corrientes, es que la utilización de activos corrientes fue muy óptima para la generación de ventas. ¿Ya? Las cuentas por cobrar, ¿cómo las calculábamos? Ventas dividido en cuentas por cobrar. Damos ventas dividido en cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar tenemos acá dos tipos de cuentas por cobrar. La primera es deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, y cuentas por cobrar entidades relacionadas. ¿Ya? Y estas también están veces. Entonces, la rotación de clientes pasó de 34 a 24. ¿Ya? O sea, ¿qué puede haber pasado acá? Tenemos dos opciones: que las ventas hayan aumentado o que las cuentas por cobrar hayan disminuido. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Ya nos dimos cuenta que las ventas aumentaron, pero quiero ver qué pasó con las cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces voy a ver las cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar en sí acá, el 2019 fueron 93 millones y el 2018 66 millones. Entonces, ¿qué pasó al 2019? Las cuentas por cobrar aumentaron. Y entonces esta disminución, a pesar de que las ventas aumentaron, estas aumentaron en mayor proporción, aumentaron casi 30 millones y las ventas solamente aumentaron en 2 millones aprox. Entonces, esta explicación, mayoritariamente por un aumento en las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué puede haber pasado con estas cuentas por cobrar? Que los clientes se acogieron a alguna modalidad de pago que tenían. Antes, no sé, antes les pagaban en el momento, al contado, ahora se están optando por mantener cuentas por cobrar 30 días, 60 días, por ejemplo. Entonces le están dando esa política de poder adquirir, ¿ya? Entonces, la rotan de menor frecuencia en un año, ¿ya? Esto se puede haber visto implicado porque, por ejemplo, no sé, ellos tienen negocios y a los cuales les venden, por ejemplo, y los negocios al último trimestre del 2019 tenían menor capacidad, por lo tanto, quizás se acogieron a cierta política para poder seguir cobrando. Entonces, de cierta manera, a la empresa igual le importa seguir vendiendo, ¿ya? Ahora, inventarios. El inventario es costo dividido en inventario. Entonces, costo de venta dividido en el inventario. Vamos a ver cuánto rota en el año. Y está rotando 8,25 veces el 2019, pero el periodo anterior era 8,42, entonces existe una disminución. Y esta disminución puede ser por dos factores: porque el costo disminuyó o porque los inventarios aumentaron. Entonces vamos a ver qué pasó con los costos si disminuyeron. Los costos de un periodo a otro disminuyeron. Y vamos a ver qué pasó con el inventario. Y el inventario aumentó, ¿sí? Esto aumentó casi en 1 millón y esto disminuyó casi en 4 millones. Perdón, no. Disminuyó casi en 26 millones. ¿Ya? Entonces uno podría decir, explica mayoritariamente por un aumento, por una disminución en los costos de venta. Yo no sé si se recuerdan qué era lo que estaba pasando con SMU, pero lo que estaban haciendo ella, que era el costo de distribución o cierto costo que ellos consideraban dentro de su costo de venta, lo estaban traspasando a sus clientes, ¿ya? Entonces, de esa manera disminuían los costos, es decir, les cobraban más por
el servicio o por la distribución de los productos. Entonces, por eso se explica esta disminución en los costos de venta. Ya, eso todo está en el análisis razonado. Ya vamos con los proveedores. El análisis de proveedores es el costo de venta dividido en las cuentas por pagar. Entonces vamos con el costo de venta dividido en las cuentas por pagar. En cuentas por pagar pasa lo mismo que en las cuentas por pagar. Tenemos dos. Tenemos las cuentas por pagar comerciales y otras entidades por pagar. Y además tenemos a entidades relacionadas. ¿Ya? Aquí tenemos esto, que pasó de rotar de 3,89 a 4,2. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que está rotando cada vez más los proveedores, por lo tanto estamos utilizando cada vez más la cuenta de proveedores. Y matemáticamente esto puede darse por que el costo de venta aumentó o porque las cuentas por pagar disminuyeron. Nos dimos cuenta que el costo de venta, esto debería, para que pase, para que haya aumentado, esto debería haber disminuido, pero nos dimos cuenta que el costo de venta aumentó, o sea, disminuyó. Por lo tanto, no podría darse por eso, sino que tendría que ser por las cuentas por pagar. Y si nos vamos a ver las cuentas por pagar, aquí, pasó de ser 422 millones a 384 millones. Entonces, sí disminuyeron las cuentas por pagar. Por lo tanto, la explicación a este aumento se explica mayoritariamente por una disminución en las cuentas por pagar. Y eso puede ser por dos cosas, porque estamos pagando anticipadamente y no nos quedamos con deudas con los proveedores, o porque estamos utilizando menos proveedores, ¿ya? Entonces, ¿qué podría ser aquí? Si las ventas aumentaron, probablemente puede ser por una menor utilización de los proveedores, dado que, o porque estamos pagándoles antes, ¿ya? O dado que estamos haciendo una solicitud de stock limitado, ¿ya? Eso con los proveedores. Ahora vamos con la permanencia. Profe, ¿esa ¿Sí? información se puede complementar con lo de análisis razonado? La Sí, información que la tengo. idea es que ustedes hagan los ratios, de cada ratio ustedes tengan sus propias conclusiones, y si les saltan ciertas cosas como estas, así como que disminuyó, aumentó, la vayan a complementar con el análisis razonado, para ver qué es lo que pasó, porque aquí nosotros estamos haciendo puros supuestos. Claro, y si no sale, no. Claro, si no sale, uno hace un supuesto. ¿Ya? Sí. Pero, por ejemplo, yo no sé si fue con ustedes o con el otro curso, pero nos dimos cuenta que el costo de venta había disminuido porque se había traspasado ciertos costos de distribución a los clientes. Entonces, Sí, por sí. eso se habían visto. ¿Ya? Ahora vamos a ver la permanencia en días, y que es 360 dividido en la rotación, y la idea es que con esto nosotros construyamos el ciclo de conversión de efectivo. Entonces, necesitamos solamente tres cuentas, que sería el periodo promedio cobro, el periodo promedio pago y la edad promedio de inventario. Por lo tanto, aquí vamos a decir periodo promedio cobro, periodo promedio de inventario y periodo promedio pago. Ya este PPI también es edad promedio de inventario. ¿Ya? Para eso, entonces, 360 dividido en su rotación es cobro con cuentas por cobrar. Esto se expresa en días. El periodo promedio de inventario es 360 dividido en la rotación de inventarios. Y el periodo promedio de pago es 360 dividido en proveedores. ¿Ya? Entonces, lo que podemos ver aquí también es cuánto fue la variación. Si se están dando cuenta, a su vez estamos haciendo un análisis dinámico. Además de calcular los ratios, estamos haciendo un análisis dinámico con su variación aquí. Entonces, el periodo promedio de cobro aumentó. Ya esto básicamente porque disminuyó la rotación de las cuentas por cobrar. Ya, o sea, aumentó la cantidad de días que permanecen los clientes dentro de los por pagar. ¿Ya? El periodo promedio de inventario aumentó también,
dado lo mismo porque la rotación de inventario también cayó, que estamos viendo aquí, cayó. Y por último, el periodo promedio pago disminuyó dado que aumentó la rotación. O sea, si se dan cuenta, estos son los resultados de rotación, son opuestos en sentido a la permanencia, ¿ya? Pero estos son en días y es un poco más fácil como de entender dentro de un año. Entonces, el periodo promedio cobro, la cuenta cliente rotó 14,63 días, ¿ya? Que es 6,3 veces al año. Con eso nosotros calculamos el ciclo de maduración y con eso el ciclo de conversión efectiva, ¿ya? ¿Cómo hacíamos el ciclo de maduración? Esto lo ingreso, entonces cobro más inventario, días también. Entonces a nosotros nos ingresa el día, pasamos de recibir el dinero en 53,15 días a recibirlo en 58,26 días. Entonces estamos recibiendo el dinero en más días, ¿ya? O sea, tenemos ahí un tema de que se nos aplazó el ingreso del flujo de efectivo. 58 días ingresa un peso, por ejemplo, ¿ya? Ahora, el ciclo de conversión de efectivo quiere decir cuándo me ingresan y cuándo tiene que salir el pago, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que nos dé negativo? ¿Qué significa que nos dé negativo? ¿Alguna idea de por qué nos da negativo aquí? Si nosotros hacemos un gráfico y decimos, Profe, ah, ya me acordé. ¿se acordó? Muy bien, Era eso que vimos positivo, negativo y cero, ¿no es cierto? Ciclo de sí, conversión efectiva. Sí, pues significa que tengo el dinero 27 días antes para, exactamente. para pagar en, no me acuerdo qué era, materia prima creo que era, Los proveedores. los proveedores, eso. Entonces, en términos coloquiales, que tengo el dinero antes de tener que pagarlo. Por lo tanto, no tengo necesidad de financiamiento. De cierta manera, aquí tenemos una conclusión un poco como, yo diría que nutritiva, porque por una parte decimos que la empresa no es capaz, no tiene una solvencia como determinada por estos ratios, pero a su vez decimos que sigue siendo puntual. O sea, algo hace la empresa durante el año, o en términos de días, la empresa es puntual para sus pagos, tal vez se descoordina un poco con su flujo, pero es puntual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la empresa recibe el dinero en 58 días, el 19, perdón, el 2019 lo recibía en 53 días, ¿ya? En términos de recibir el flujo de dinero, se está demorando más en recibir, pero ¿qué pasa con el periodo promedio de pago? En el 2019 él tiene que pagar en 85 días, mientras que el 2019 tenía que pagar en 92 días. Entonces, ¿qué pasó con el periodo promedio de pago? Tiene una política restrictiva, es decir, que quizás la empresa que son nuestros proveedores nos están exigiendo el pago anticipado, o nosotros estamos pagando de manera anticipada dada nuestra rotación. Por lo tanto, a pesar de esa disminución, tenemos esto que está aquí, que son estos días de aquí, de más, ¿ya? ¿Que cuántos días son? Son 27 días a favor y 39 días a favor, ¿ya? Si bien disminuyó, aún sigo siendo puntual. Ya recuerden que es como el único ratio que puede llegar a ser negativo y que su explicación tiene interpretación, ¿ya? Su resultado tiene interpretación, ¿sí? Entonces, con eso tenemos un poco en vista la liquidez de la empresa. Como una gran conclusión es que, dada su liquidez y sus ratios de liquidez, la empresa pareciera no ser capaz
pero sí es puntual. ¿Ya? Entonces ahí quizás tenemos que ver el endeudamiento, la rentabilidad de los activos, que vamos a ver la próxima clase para una gran conclusión, y complementarlo con el análisis razonado. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Profe, ¿y qué beneficio puede tener por pagar antes? Bueno, esas son políticas que puede tener la empresa, por ejemplo. Tal vez esta empresa, los proveedores nos dicen que por pago por adelantado nos van a hacer un descuento, o básicamente por un tema de poder de negociación y de cadena de valor. Ya, o sea, tal vez este proveedor es clave para la cadena de suministro y la cadena de valor de la empresa, por lo tanto es mejor tenerlo como aliado, ¿ya? Porque piensen que lo que pasó aquí en el 2019 fue la crisis social, por lo tanto, eh, a mi parecer y a mi sentir, el mantener a los proveedores en ese tiempo, justo en ese tiempo, era, y bueno, y ahora con pandemia, es relevante. Es un tema de la cadena de valor. Tienen un mayor poder de negociación porque probablemente hay otros proveedores que ya no existen o que garantizan una calidad de producto, ¿ya? Sí, porque tienen una mayor, ¿cómo se dice? Esto del porter. ¿Mm? Ah, claro, un poder de negociación, una Eso, mayor, sí. exactamente. Y por un tema también de lo que les decía al final, que es que tal vez garantizan la calidad de los productos. Ya, o sea, un proveedor podría ser, por ejemplo, Soprole, Colún, y que tal vez los clientes adquieren más, por ejemplo, Colún, sobre el Oncoleche. Entonces, tal vez eh, como sacar o tener una mala reputación con Colún, por ejemplo, nos puede costar caro. Entonces, por eso, es como, esa parte estratégica y esa parte ustedes la analizan bien en finanzas, ya como la parte estratégica. Pero lo importante es que lo lean, que sepan leer qué es lo que está pasando y eso es lo que estamos viendo con el análisis financiero. ¿Por qué podría darse? O esto mismo que usted me pregunta, ¿por qué estoy pagando antes? ¿Ya? ¿Qué beneficio tendría? Bueno, ahí va un tema de estrategia y probablemente no lo diga en el análisis razonado o en la memoria, porque es estratégico, ¿ya? Y puede ser copiado como por la competencia. ¿Sí? ¿Otra duda? ¿No? Ya, entonces vamos por finalizado, voy a dejar de grabar. Muchas gracias por